Vamos a leer el texto bíblico. El texto bíblico dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora tú puedes leer el texto y preguntar así: ¿qué mensaje Dios tiene para mí? Por ejemplo, si tu hijo está en las drogas, ¿cómo te ayuda este texto a resolver ese problema? Si tu matrimonio está hecho pedazos, ¿cómo te ayuda este texto a resolver tu problema? Si estás desempleado, ¿de qué manera este texto te ayuda? Si vives peleando con tu patrón o con tu empleado, con tu vecino, ¿de qué manera este texto te ayuda? Si estás prisionero de un vicio, ¿cómo este texto te va a ayudar a quedarte libre de ese hábito? Esto es lo que hay que entender. Y ese es el trabajo del predicador. Y es por eso que el predicador, antes de venir a predicar una hora, tiene que estar horas y horas y días y semanas analizando el texto y estudiando y tratando de entender y pidiéndole a Dios iluminación. Pero aquí hay un mensaje poderoso para ti. Vamos a comenzar diciendo así: Pablo, prisionero de Jesucristo. La mayor parte, en la mayor parte de sus epístolas, de sus cartas, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Esta carta es la única carta donde él se presenta como prisionero de Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué lo hace? Porque justamente va a hablar a un hombre que tenía prisionero a otro hombre. En esta carta Pablo va a hablar de libertad, pero antes de hablar de libertad necesita hablar de esclavitud, de prisión. Cuando Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, estaba preso en Roma, pero no se llama él prisionero de Jesucristo porque estaba preso en Roma. Él se dice prisionero de Jesucristo, no prisionero por Jesucristo. Estaba preso por causa de Jesucristo. Pero ese no es problema. El sufrimiento que viene a tu vida por causa de Jesucristo, ese no es problema. Lo que él quiere destacar es que él es prisionero de Jesucristo. Y es prisionero del amor, por el amor. Una cosa es ser prisionero de la fuerza, por la fuerza. Y otra cosa es ser prisionero del amor, por el amor. En los tiempos de Pablo había en el Imperio Romano y en todo el territorio que el Imperio Romano dominaba, había 5 millones de esclavos, por lo menos. ¿Cuántos habitantes tiene Sydney? Australia tiene 20 millones. Sydney no debe tener más de 5 millones. O sea, todos los habitantes de Sydney y más era la cantidad de prisioneros que había en los territorios que dominaba el Imperio Romano. Mucho esclavo. Ahora, tú sabes que el esclavo no tiene voluntad propia. Porque el esclavo no puede ir a donde quiere, el esclavo no puede hacer lo que quiere, el esclavo no puede estudiar, el esclavo no puede comprar, el esclavo no puede vender, porque el esclavo no es dueño de nada, el esclavo no se pertenece a su señor, a su patrón. En esos tiempos habían patrones que compraban esclavos jóvenes solo para que ellos procreasen 15, 18, 20 hijos. ¿Para qué? Para vender a los esclavitos.
porque ellos, los esclavos, no eran dueños ni de sus propios cuerpos, ni de sus hijos. El esclavo no tenía vida. En el fondo, al terminar la serie de estudios de Filemón, tú te vas a dar cuenta que todos nosotros somos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de las circunstancias, esclavos de hábitos, esclavos de nuestro carácter, esclavos del dinero, esclavos de los placeres, esclavos, en el fondo, todos esclavos de un enemigo que quiere destruirte, que quiere verte infeliz, que quiere arruinarte. En los tiempos de Pablo había unos hombres ricos llamados mecenas. Después, más adelante, los mecenas fueron conocidos como hombres ricos que ayudaban a artistas, a pintores, a escritores, a músicos. Pero originalmente el mecenas era un hombre rico que tenía un gran corazón, que veía cómo los patrones esclavizaban y masacraban y hacían sufrir a su esclavo. Entonces ese hombre rico, como tenía mucho dinero, iba y le decía al patrón: ¿cuánto quieres por este esclavo? $10,000. Muy bien, aquí están tus $10,000, dame al esclavo. Entonces se lo llevaba al esclavo a su tierra, a su casa. Y cuando llegaba aquí le decía: mira, te he comprado, pero ahora estás libre. ¿Cómo libre? Libre. Pero no has pagado $10,000. Sí, pero no he pagado $10,000 para esclavizarte. He pagado $10,000 para darte la libertad. Estás libre. Y ese esclavo se sentía tan comprometido, tan sensibilizado, que a veces le decía: mira, gracias, pero no quiero ser libre. Yo quiero ser tu esclavo. Y entonces el mecenas le decía: está bien, si quieres puedes quedarte en casa. Sí, pero te voy a servir. Está bien, si quieres puedes servirme, pero recuerda que lo vas a hacer por amor, no por la fuerza. Allá eras esclavo por la fuerza. Aquí, si tú quieres, puedes seguir siendo esclavo, mas ahora vas a ser esclavo por amor. Me sirves no por obligación, me sirves porque quieres, me sirves porque me amas, me sirves por gratitud, no por obligación. Entonces, en este mundo, querido, tú tienes que escoger o ser esclavo del enemigo de las almas por la fuerza, o ser esclavo de Jesucristo por amor. Por eso Pablo se identifica aquí como esclavo de Jesucristo por amor. Y ahora tú te preguntas: pero pastor, ¿no es la misma cosa? No, no es la misma cosa. Cuando tú le entregas la vida a Jesucristo, es porque te enamoras de Él. Porque entiendes que un día tú estabas aquí en la miseria, oprimido. Queridos, esto aquí no es vida. Esto aquí no es vida. Eres esclavo de cosas, de detalles. El enemigo te tiene aquí masacrado. Por eso Pablo, en su epístola a los Colosenses, le llama a esto el reino de la muerte. Tú te escapas del Señor Jesucristo, vienes para esta tierra pensando que vas a ser libre y te entregas al reino de la muerte. Aquí no eres feliz. Aquí tu hogar se destruye. ¿Por qué? Porque tú mismo estás destruido por dentro. Y Jesucristo viene, ingresa al reino de la muerte y te compra, no con oro ni con plata, no te compra por $10,000, te compra con su sangre preciosa y te lleva al territorio de la vida y te dice: hijo, ya pagué el precio, ya no necesitas vivir sufriendo como antes, estás libre. Y ahora tú amas al Señor Jesucristo y le dices: Señor, está bien, estoy libre, pero te voy a servir, por amor. Vamos a seguir analizando el texto. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano
Timoteo, que ayudaba como secretario a Pablo, escribe al amado Filemón, colaborador nuestro, al amado Filemón. No era amado de Pablo, aunque Pablo lo amaba. En el fondo, Filemón era amado del Señor Jesucristo, amado de Dios. Y esta es otra de las cosas que tienes que entender. Tú eres amado de Dios, tú eres precioso para Dios. En todos estos años de pastor, para mí, la cosa más difícil ha sido hacerle entender al ser humano que es amado de Dios. Te voy a decir una cosa, Dios te ama de una manera que tú jamás vas a entender. Dios te ama. La gente dice así, pero pastor, ¿cómo Dios puede amarme si yo soy malo? Dios te ama. Si eres bueno, te ama. Si eres malo, te ama. Si aceptas la palabra de Dios, te ama. Si la rechazas, te ama. Si te portas bien, te ama. Si te portas mal, te ama. Hay dos cosas que necesitas colocar en tu mente. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Dios ya te ama sin que hagas nada. Y hay otra verdad. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. El otro día un viejito, un ancianito, me dice, pastor, no diga eso. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, los pecadores van a decir, pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya Dios me ama. Quiere decir que yo tengo que adaptar lo que Dios dice a mi manera de pensar. No puedo. A mí humanamente, los que merecen amor son los buenos. Los malos no merecen amor. Eso es para mí como ser humano. Pero Dios es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Yo creo que los seres humanos difícilmente logramos entender esto, porque para nosotros los hombres, aquí está Dios y aquí está su amor. Pero desde el punto de vista bíblico, Dios está aquí y su amor. No hay separación entre Dios y su amor. Dios es amor. Y para que entiendas bien esto, te voy a hacer una ilustración tonta, porque esta ilustración es tonta. ¿De qué está hecho este púlpito? De microfibra. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y ahora viene la pregunta tonta. ¿De qué está hecho Dios? Pues es una tontería, Dios no está hecho, Dios es Dios. Pero solo para que entiendas, y si estuviera hecho Dios, ¿de qué estaría hecho? ¿Cuál es la sustancia de su ser? ¿Cuál es la esencia de su ser? Pues Dios es amor. Por lo tanto, cuando tú dices, si te portas mal, Dios te va a dejar de amar, ¿qué tontería estás diciendo? Estás diciendo, si te portas mal, Dios va a dejar de ser amor. Dios nunca va a dejar de ser amor. Dios nunca va a dejar de amarte. Él es Dios, Él es amor. Él jamás te va a dejar de amar. Entonces, pastor, no necesito preocuparme porque ya estoy salvo. No digas eso. Porque yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. Hay mucha gente que se va a perder a pesar del amor de Dios. Porque el amor de Dios no te va a salvar. Para salvarte necesitas aceptar
experimentar el amor de Dios. Y cuando tú estás aquí en el territorio de la muerte, tú no quieres a Dios. Dios te ama. ¿Acaso Dios no dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y regrese? Pues aquí está Dios, no quiere tu muerte. Pero si tú estás en el territorio de la muerte y no aceptas a Dios, pues te vas a morir. No porque Dios dejó de amarte, sino a pesar de que Dios te ama. Querido, nunca te preguntes, ¿dónde está Dios cuando el dolor llega a tu vida? Porque Dios está siempre en el mismo lugar. No es Dios que te deja, eres tú que deja a Dios. No es Dios que te abandona, eres tú que lo abandonas. No es Dios que se separa de ti, eres tú que te separas de Él. Dios está siempre llamando, llamando, llamando. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios llama. En el jardín del Edén, Adán, ¿dónde estás tú? En el libro de Apocalipsis, el último capítulo, las últimas palabras, y el Espíritu y la iglesia digan, ven, y el que oiga, venga, y el que tenga sed, venga y beba del agua. Llamado, Dios llama, hijo, ven, ven, ven. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, tú te has separado de Dios, tú te has venido aquí, y aquí tú puedes hacer lo que quieras para ser feliz, pero siempre vas a estar vacío. Llega la noche, no puedes dormir, tienes ganas de llorar, no sabes por qué. Te esfuerzas, nada te sale bien. Te casas lleno de amor, en poco tiempo tu hogar está destruido. Traes al mundo un hijo con alegría, lo educas, lo amas. Cuando llega a grande, él se destruye solo. No sabes qué hacer, no tienes paz. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Aquí en el territorio de la muerte puedes hacer lo que quieras. Nunca vas a estar completo, necesitas devolverte al Señor Jesucristo. Aquí eres esclavo del enemigo por la fuerza, necesitas ser esclavo del amor, por el amor. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Quién era Apia, esposa de Filemón? ¿Quién era Arquipo, hijo de Filemón y de Apia? Interesante que Pablo dice que en la casa de ellos había una pequeña iglesia. La iglesia cristiana en sus orígenes no construyó templos. Tú sabes que el primer templo fue construido por un emperador muy conocido por nosotros, porque ese emperador tuvo dos ideas, entre comillas, extraordinarias para él y para el enemigo de Dios. ¿Sabes cuáles fueron esas dos ideas? La primera idea, cambiar el día de reposo del sábado para el domingo. ¿Cómo se llamó ese emperador? Constantino. Pero él tuvo una segunda idea, construir un templo, porque hasta Constantino nunca se había construido templos. Y te estoy hablando del siglo III. ¿Y dónde se reunía la iglesia cristiana en sus primeros años? En las casas o en las sinagogas, porque habían judíos enteros que se convertían y la sinagoga se quedaba vacía. Y entonces se reunían en las sinagogas, pero en la sinagoga no había púlpito, la gente no estaba ahí y el predicador aquí. En la sinagoga las bancas eran así. Entonces se conversaba, se estudiaba. Y después en las casas. Y en la casa de Filemón estaba su esposa Apia, su hijo Arquipo, y ellos se reunían en la casa para estudiar la palabra de Dios, invitaban a sus vecinos, y entonces esa familia de 3 ya tenían 4, 8, 10 estudiando la palabra de Dios, y cuando ya se hacía un grupo que no cabía en la sala, entonces se dividía el grupo y se abría en otra casa, y cuando se
llegaban a 12, se dividían y se iban a otra casa, y la iglesia se multiplicaba de esa manera. Pero entonces Constantino inventó el templo. Como él se convirtió al cristianismo, entre comillas, pues ahora tenía todo el dinero del gobierno, construyó un templazo enorme, y las personas salieron de las casas y se fueron al templo. Y ahí entró el problema. Se acostumbraron a quedarse sentadas oyendo a un hombre, y desapareció la vida de la iglesia. Si tú quieres devolverle vida a la iglesia, no digo ahora que no nos reunamos como cuerpo todos en un templo, pero la vida de la iglesia tiene que estar en las casas, en los grupos pequeños en las casas. Esto es bíblico. Y en los lugares donde la iglesia ha vuelto a vivir en las casas, la iglesia crece espiritualmente y se multiplica, porque es más fácil para el vecino caminar 10 pasos a la casa del vecino que caminar 15 kilómetros hasta el templo. Entonces la vida está en las casas. Era así que la iglesia se multiplicaba en los primeros años. Pero mi mensaje esta noche está en el último versículo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa no es una simple manera de saludar, gracia y paz. Allí está la esencia de la vida cristiana. Porque para ser feliz en la vida, para ser próspero, necesitas primero paz. Un hombre que no tiene paz, una mujer que no tiene paz, no puede ser vencedor. Si tú te preguntas, pastor, ¿por qué nada me da resultado en la vida? Yo te respondo en el nombre de Jesucristo: no tienes paz en tu corazón. Y la paz no es resultado de tratamiento psicológico, no es resultado del análisis, del psicoanálisis. La paz es resultado de la gracia. Si tú aceptas la gracia de Jesucristo, el resultado va a ser la paz. Pero quiero explicarte esto. El ser humano es como un triángulo. Tiene un lado mental, emocional. Aquí, este lado, mental, emocional. ¿Por qué coloco en el mismo lado la mente y las emociones? Porque nosotros somos interesantes. Yo te amo con todo mi corazón. Nadie ama con el corazón. El corazón es un órgano del cuerpo que solo tiene una función. Su función no es amar. Su única función es bombear sangre. Nadie ama con el corazón. Se ama con la cabeza. Pero poéticamente es: te amo con todo mi corazón. Tu pobre corazón está bombeando sangre, no está ni preocupado en amar. Quien ama es tu cabeza. Una persona odia con la cabeza. Una persona peca comenzando con su cabeza. Una persona se resiente con su cabeza. De aquí nacen las emociones. Por eso todos los seres humanos tienen un lado mental, emocional. Tienen un lado físico. Tienes hambre, tienes sueño, te cansas, tienes un lado físico, un cuerpo. Y tienes un lado espiritual. Todas las personas tienen este lado espiritual. La felicidad en la vida, si quieres ser feliz, es simple. Este triángulo tiene que estar perfecto. Cuando este triángulo se desregula, eso se llama infelicidad. Cuando este triángulo se va para aquí o se va para allá, cuando este triángulo se deforma, allí surge el desorden humano. Por eso, para ser plenamente feliz, el triángulo tiene que estar perfecto, así. La base de ese triángulo es esto, el lado espiritual. El lado espiritual es lo que le da sustentación al triángulo.
Cuando tu lado espiritual va bien, tu lado emocional, mental va bien y tu lado físico va bien. Pero la base es el lado espiritual. Esto se llama paz. Estás en paz cuando estás en armonía, cuando el triángulo está perfecto. Todos los seres humanos tenemos un lado mental emocional, un lado físico y un lado espiritual. Quieras o no quieras. El otro día yo viajaba de San Pablo a Brasilia y a mi lado estaba sentado un periodista brasileño famoso por ser un gran periodista y famoso por ser ateo. Y él no esconde el hecho de que sea ateo. Pero en la conversación, pues, me preguntó quién era y yo le dije que era pastor. Y comenzamos a hablar de asuntos espirituales. Y él me dice, mire pastor, yo no soy un ser espiritual. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios. Le digo, pero usted puede no creer en Dios, pero usted tiene un lado espiritual. No, pastor, no me entiende. Yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, por lo tanto yo no tengo ese lado espiritual. Hay mucha gente que piensa así, no, yo no tengo el lado espiritual. No, eso no depende de ti, querido. Eso no depende de ti. Tú estás vivo, entonces eres un ser mental, emocional, físico y espiritual, aunque no quieras. Por ejemplo, si tú me dices, pastor, yo no tengo el lado físico, yo no tengo hambre. Está bien, puedes decir, pero vas a tener hambre. No, yo no creo en el hambre. Está bien, puedes no creer, pero vas a tener hambre. Pero pastor, yo puedo escribir un libro diciendo que el hambre no existe, pero cuando llega la hora de comer, vas a tener que comer, porque eso no depende de ti. No eres tú. Dios te ha hecho así. Tú odias, tú amas, porque tienes un lado espiritual. Tú tienes hambre, tú te cansas, tú duermes, porque tienes un lado físico, no depende de ti. Y tú tienes un lado espiritual, no depende de ti, lo tienes. ¿Sabes cuál es la tragedia del ser humano? Que hace todo para desarrollar su lado mental, emocional. Hace todo para desarrollar su lado físico, pero no hace nada para desarrollar su lado espiritual. Y sin embargo es el lado espiritual que sustenta la unidad de su ser. Entonces por eso es que el ser humano en este lado le va bien, tiene un título doctoral, tiene buen empleo, pues hace psicoanálisis, pero algo le falta. En este lado pues hace ejercicio, se cuida, se alimenta bien, pero algo le falta. Y se pregunta, ¿pero por qué no soy feliz? Pero es que te está faltando el lado espiritual. Y para que sientas que está bien esto, tienes que devolverte al que te creó. Porque hay una cosa, tú viniste de las manos de Dios, por lo menos. Yo espero que tú creas que viniste de las manos de Dios, y si esta noche estás aquí es porque crees que has venido de las manos de Dios. Si no viniste de las manos de Dios, solo puedes ser fruto de la evolución. Hay mucha gente que cree que el ser humano es fruto de la evolución. Si eres fruto de la evolución, entonces eres fruto del acaso. Eres una coincidencia. Y si eres fruto del acaso, tú no sabes de dónde vienes y no sabes a dónde vas y no sabes por qué viniste al mundo. Yo prefiero creer que vengo de un Dios de amor, que tiene un plan para mí, y que si las cosas no están andando bien en mi vida es porque no he descubierto ese plan. ¿Dónde está ese plan? En la palabra de Dios. El otro día alguien me dice, pero pastor, yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero cambiar de religión. Hay mucha gente que piensa que hay que estudiar la Biblia para cambiar de religión. La Biblia no tiene nada que ver con religión. La Biblia tiene que ver con la vida, con tu vida. Por eso Pablo, cuando empieza su carta, dice, te deseo paz, pero nunca vas a tener paz
si primero no tienes gracia? ¿Qué cosa es gracia? Viene de la palabra gratis. No tienes que hacer nada para salvarte. No tienes que comprar la paz. No tienes que comprar el sueño. No tienes que comprar el amor. Tú no eres salvo porque merece. Nadie merece. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Tú necesitas gracia. Tú necesitas ser amado. Tú necesitas devolverte. Tú necesitas reconocer que lejos de Jesús nunca serás feliz. Por eso estas 4 noches te voy a mostrar tu necesidad de Jesucristo. Pastor, ¿esto que acabo de predicar funciona? Claro que funciona. Y te voy a mostrar ahora con una historia de la vida real cómo esto funciona. Yo estaba predicando hace algunos años atrás en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿Hay algún boliviano aquí? Bueno, ahí hay una señora boliviana, qué bueno. ¿No es de Santa Cruz de la Sierra? No, muy bien. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra. Ahora en el mes de septiembre vuelvo a Santa Cruz de la Sierra, vuelvo a Bolivia para predicar 4 noches, una en La Paz, otra en Oruro, otra en Cochabamba y otra en Santa Cruz. Pero yo estaba predicando en Santa Cruz en un estadio así cubierto para unas 5,000 personas. Y pues todas las noches cuando yo termino de predicar hago un llamado, pido a las personas, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo y venir aquí adelante? Esta noche también voy a hacer una invitación, más adelante, ahorita no. Pero ¿por qué digo que las personas se levanten y vengan? Por un simple motivo. Yo no soy simplemente un expositor de un tema, yo soy un pastor, yo soy un predicador. Y mi misión no es solo exponerte un tema y decirte que Dios te bendiga. Mi misión es llamarte, traerte a Jesucristo. Es hacer que tú le abras el corazón a Jesús. Y es por eso que al final de mi mensaje siempre digo, ¿cuántos quieren levantarse y venir y entregar la vida a Jesucristo? Y eso es lo que hice allá en Santa Cruz de la Sierra. Y la primera persona que se levantó fue un borracho, un ebrio. Pero no era un ebrio porque hay un ebrio que se puede controlar. Este pobrecito estaba acabado por la vida y vino por el corredor así todo tambaleándose. Y pues lógicamente que la gente comenzó a reír porque seguramente pensaba, ese pobre hombre no sabe ni entiende lo que está haciendo. Y el pobrecito vino aquí y se paró aquí y ni podía estar firme, aquí también estaba todo así. Y lloraba. Y pues tampoco eso es raro porque los borrachos lloran por todo, ¿no? Entonces estaba ahí llorando. Pero lo que me llamó atención es que era un andrajoso, ropa sucia. Se notaba que esa ropa no salía de su cuerpo hace meses. Todo mugriento. Cabello largo, sucio. Barba. Y olía mal, olía feo. Porque después de él, mucha gente comenzó a venir. Pero cuando llegaban cerca de él, así con discreción se retiraban un poco distante porque no podían aguantar el olor de ese hombre. Horrible. Pero ahí estaba él. Bueno, terminó esa noche. La siguiente noche dije así: los que anoche se han levantado, ya no se levanten hoy, porque anoche ya se levantaron. Hoy día yo quiero que se levanten solo los que no estuvieron anoche. A ver, ¿quién es la primera persona que se va a levantar? ¿Y quién aparece ahí atrás? El borracho nuevo. Y llega aquí. Y pues la gente ahora sí se largó a reír, porque dijo, ahí está la prueba de que no entiende nada. Porque si el pastor dijo que los de anoche ya no se levantan, y él vuelve a levantarse, pues está borracho. La tercera noche, pregunto, ¿quién es la primera persona? Y yo pensé, el borracho va a aparecer. No apareció. La otra noche no apareció, pues pensé, ya no vino más. Pero la última noche hice
otra invitación. Dije, mire, todas las noches les he llamado para que ustedes se levanten y vengan y le entreguen la vida a Jesucristo. Pero esta noche quiero invitarles, ¿cuántos quieren bautizarse? Y la primera persona que se levantó fue un hombre, camisa blanca, pantalón jeans, y traía una Biblia en la mano, y venía así. Y llegó aquí al frente. Se notaba que estaba bien peinadito porque se había echado bastante gel en la cabeza, su cabello estaba duro. Y aquí al frente con su Biblia así lloraba y lloraba y lloraba. Mucha gente vino esa noche. Y yo le dije, espera, yo te conozco a ti. Y él levantó la cabeza y dice, pastor, el borracho soy yo. Pero no estaba borracho. Estaba sano, se había bañado, se había cortado el cabello, la barba. Estaba bien vestido. Bueno, terminó aquella noche, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, estaba sentado ahí. Cuando salgo lo veo en el corredor, llorando. Y me acerco y le digo, oye, ¿qué fue? Y él dice, pastor, es que yo quise bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. Dicen que si el domingo yo he estado borracho, ¿cómo me voy a bautizar hoy día? Ellos quieren que yo espere. Y él dice, sí, yo entiendo, pastor. ¿Quién va a creerme? ¿Quién va a creer en mi conversión si hace 5 días yo estaba borracho? Lo que nadie sabe es mi historia, pastor. ¿Qué historia? Me dice, pastor, yo tenía 20 años, 21 años. Era un ingeniero bien empleado en una de las mejores empresas mineras de mi país. Una carrera profesional brillante. Me casé con otra niña de 20 años. Nos fuimos de miel. Y cuando regresábamos, yo dormité en el tránsito, en el volante. El carro salió, caí a un abismo. Mi esposa murió y yo salí vivo. Y este hombre comenzó a llorar más y dice, pastor, yo maté a mi esposa. Le digo, pero muchacho, me acabas de decir que fue un accidente. Fue un accidente, pastor. Pero quien estaba manejando el carro era yo. Quien dormitó fui yo. Quien tenía que morir era yo. Pero yo salí vivo y mi pobre esposa murió. Ese día se acabó mi vida, pastor. Ya no me interesó nada. En ese tiempo yo no tenía a Jesucristo. Y un hombre sin Jesucristo, ¿qué puede hacer? Pues yo hice lo que todo hombre que no tiene a Dios hace. Me entregué a la bebida, comencé a beber. En 6 meses, después de muchas advertencias, perdí el empleo por causa de la bebida. A mí no me interesaba nada. Pastor, estamos cumpliendo ahora, este año, 30 años de aquel incidente. 30 años. Yo perdí el empleo, me escondí de la familia, me vine a Santa Cruz. Yo no vivo, pastor, yo soy un animal. Yo nunca me baño, yo nunca me cambio de ropa. Yo casi ni como, pido limosna para comprar bebida. Yo vivo permanentemente borracho. Hace 30 años yo no paro de beber un día. Duermo en los cementerios, duermo en la calle. Y el domingo, ¿sabe por qué entré? No, yo no quería escuchar palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviznando. No tenía dónde esconderme la lluvia. El único lugar abierto era el Coliseo. Entré, me senté allá atrás. Yo estaba borracho, totalmente borracho. Pero yo me di cuenta de todo y yo entendí todo lo que usted predicó. ¿Cómo entendiste? Pastor, cuando usted dijo así,
Esta noche solo tienes dos caminos. El primer camino es levantarte y volver a la casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta hoy. Pastor, ese camino para mí no existía. Yo me iba a levantar para volver a qué casa si yo no tenía casa. Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida si yo no tenía vida? Por lo tanto, ese primer camino no existía para mí. Ahí usted dijo, hay un segundo camino. Levantarte y venir aquí y entregarle la vida a Jesús. Pastor, es verdad que yo estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol. Yo sentí cuando la gente se rió de mí. Pero ese era mi único camino. Yo estaba perdido. Yo era un animal. En mi dolor yo me daba cuenta de lo que pasaba. Y yo entendí que solo Jesús podría hacer algo por mí. Por eso me levanté. Por eso vine, tambaleando, pero vine. Y la segunda noche, usted piensa que no entendí, que usted dijo, ya no vengan los de la otra noche. Entendí. Pero yo vine, ¿sabe por qué? Porque la primera noche, después de venir aquí adelante, yo salí y volví a beber. Y por eso la segunda noche, cuando usted invitó de nuevo, yo dije, mi decisión de anoche no sirvió porque yo caí de nuevo. Por eso me levanté. Pero esa noche, pastor, salí y ya no bebí. Y la tercera noche ya no bebí. Y la cuarta noche, cuando usted dijo, Dios te ama, yo levanté los ojos al cielo y pregunté, ¿cómo Dios puede amarme? ¿Quién soy yo para que me ame? Yo no valgo nada, yo soy basura. ¿Cómo puede Dios amarme? Pero creí en el amor de Dios. Y vine la siguiente noche, y vine la otra noche. Y hoy día cuando usted dijo, ¿cuántos quieren bautizarse? Yo vine, pero no me dejaron bautizar. Y había un hombre que estaba ahí, escuchando todo, y vino y lo abrazó y le dice, hermano, perdóname. El que dijo que no podía bautizarte fui yo, pero es que no conocía tu historia. Realmente Dios hizo un milagro por ti. 5 años después yo regresé a Santa Cruz de la Sierra para predicar en ese mismo coliseo. Y cuando llegué al coliseo, mucha gente, miles de personas entrando, y había un hombre de chaleco fosforescente, con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corría de un lado para otro, daba órdenes, cierren aquella puerta, abran la otra, esto y aquí, corre para allá. Y cuando llegó mi carro, él comenzó a transmitir, llegó el pastor, abran la puerta de atrás y tal. Y el pastor me dice, pastor, ¿se acuerda de este hombre? No, es el borracho de 5 años atrás. Ahora está coordinando todo el sistema de seguridad del evento, transformado por Dios. Está bien empleado. En esa época estaba de novio, se iba a casar. Ahí yo me pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Que te encuentra en la vida destruido, acabado. Tal vez no como este borracho, pero te encuentra con tu vida hecha pedazos. Te esfuerzas para ser feliz. Te esfuerzas para salir, te esfuerzas para vencer. Pero cuando llega la noche te sientes solo. Te preguntas, ¿qué hago en esta vida? ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Quién es Jesús capaz de encontrarte donde estás y transformarte por completo? Por eso Pablo dice, gracia y paz. ¿Cómo vas a tener paz
si no entiendes lo que es gracia? ¿Cómo vas a entender lo que es gracia si no sabes lo que es el amor de Dios? Esta noche yo te digo en el nombre de Jesucristo, déjate amar. Déjate amar. Ven a Jesús como estás. Entrégale tu vida, ríndete a Él. Deja de lado tus preconceptos.